Veréis cómo llegará el invierno y tendremos aire acondicionado. Será un privilegio, disfrutaremos, nos pondremos fríos aquí. Vamos a aprovechar el aire acondicionado que durante el verano no hemos tenido y vamos a estar aquí tiritando para aprovecharlo. Pero ahora, de momento, vamos a sufrir. Bien, mirad, tenemos el primer tema. El primer tema, ya hemos dicho, la conversión, pero como subtítulo tenemos «Es necesaria». No sé si es tanto pregunta como afirmación, pero la conversión es necesaria y tenemos un texto que voy a leer. El texto está en el Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Conversión es necesaria, dice, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, Raúl, te corresponde esta parte. Adelante. Bueno, buenas tardes. A mí me tocaba Juan 3:3, pero dije, pues es que me lo está explicando todo. ¿Por qué voy a explicar? Entonces, como no lo entendía, dije, pues me leo todo el capítulo. Entonces vamos a leer del 1 al 21. Si alguien puede leerlo. Así, cualquiera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vale. Gracias, Fina. Al leerlo, lo que me llamó mucho la atención fue Nicodemo. Porque si recordáis, Nicodemo era un erudito fariseo. Con el tiempo, los fariseos iban detrás de los que creían en Dios, en Jesús. Era muy raro porque además fue de noche para que ningún otro fariseo lo viera. O sea, él tenía esas ganas de saber más. Entonces, en el versículo 5 pone, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo busqué, Xavi me ayudó a buscarlo en una Biblia de estudio, y la frase se puede decir, nace de arriba, lo que indica que Dios es quien cambia nuestras vidas.
El nacimiento espiritual también se describe en, si alguien puede buscar, 2 Corintios 5:17. Y otra persona, Tito 3:5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tito 3:5. ¿Eh? Tito 3:5. Sí. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todas nos están diciendo lo mismo. Vale. Si alguien puede buscar, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vale. El versículo está diciendo que esto somos nosotros. Estamos sucios. Somos incompatibles con Dios. No somos iguales. Entonces, pone, es necesario el bautismo de agua y de espíritu. Agua y espíritu se refieren a ser limpios de pecado. Lo dice en 1 de Juan 1:7. También como el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración espiritual cuando aceptamos. ¿Qué quiere decir? En el momento que nosotros aceptamos de que Jesús murió por nuestros pecados, sucede esto. Ahora, gracias a Jesús, ya somos compatibles. Y puede haber esa relación entre Dios y nosotros que antes podía haber, pero que no éramos compatibles al 100%. Eso significa que nos hemos convertido, pero el hecho de convertirnos no solo implica que Jesús nos limpia, sino que el Espíritu Santo también actúa y nos renueva espiritualmente. Una forma de demostrar que la conversión es real es a través del mandato del bautismo. O sea, vuelvo a hacer referencia en que es necesario el bautismo de agua y de espíritu. Porque si no, no está completo ese círculo. Y por si lo queréis saber, está en 1 de Juan 1:7. Y ya he acabado. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo ya estoy. Muy bien, gracias Raúl por la aclaración. Muy bien, muy bien. Ya me dirás a qué la has puesto al agua, que en mi casa no sale muy clara, y a ver si así la cambio y se queda limpia, transparente. Muy bien, pues hemos tenido la primera parte, conversión. La conversión es necesaria. Es necesaria para esa transformación, para ese cambio que necesitamos. La segunda está por parte de Iván Perdomo y la encontramos en Hechos. Bueno, por lo menos un texto para referirnos a esta parte de que es ordenada. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Hechos capítulos 3 y versículo 19. La conversión es ordenada, se nos dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Muy bien, adelante, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, como hemos leído, estaba aquí pero hablando sobre un edificio de Salomón. Les estaba diciendo de que hay que arrepentirse y convertirse para tener un refrigerio en Jesús. Dios, para que pueda trabajar en nosotros, primero es importante lo que dice al principio, que es arrepentirse. Porque el arrepentirse es como destruir todo lo que tú creías que funcionaba en tu vida, o destruir todo lo que tú pensabas cómo era realmente, y dejar que Dios ponga sus pilares. Entonces, para romper todo eso que tenías tú que creías que iba bien, es como ordenar. Por ejemplo, Dios siempre trabaja en el orden, es ordenado. Al principio de las Escrituras, dice, bueno, la creación decía, el mundo, cuando hizo el mundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre las del abismo. Y él comenzó a crear, estaba desordenada. Comenzó y separó, hizo la luz. Y luego separó el agua de la tierra. Y entonces ya al final, cuando ya estaba todo, creó al ser humano. Entonces va haciendo las cosas en orden, no es un Dios de desorden. Entonces nosotros, yo entiendo de que ese versículo de que es ordenada, pues que básicamente que es importante el arrepentirse primero para convertirse, para cuando nos convirtamos haya un verdadero cambio de actitud, un cambio de perspectiva, y para que Dios comience a ejercer su obra. La conversión es un cambio profundo en la mentalidad, en las motivaciones y en el sentido de la vida. Derribar todo el interior ruinoso del edificio para hacer una nueva distribución. Y ya que todos somos pecadores, todos necesitamos una continua conversión. Porque cuando nos hemos convertido, pues Dios va a ir perfeccionando. Y como siempre, no vamos a ser perfectos. Ya cuando nos convertimos no somos perfectos. Vamos trabajando, y cuando siempre van cosas que van calando en nosotros, y quizás cuando Dios va a ir trabajando. Entonces son cosas que vamos aprendiendo, y sería como conversión continua que llevamos, porque vamos aprendiendo a cómo andar según sus pasos. Y también, es como, también entiendo este versículo como es un mandato que nos dan, porque por ejemplo la gran comisión dice: id y haced discípulos, la comisión que tenemos nosotros los cristianos, id y haced discípulos. Y para ser discípulos es importante pues el arrepentirse primero y convertirse. Y bueno, es que ya no tengo nada más, solo les tengo eso, que es ordenada y que tenemos que arrepentirnos y arrepentirnos. Muy bien. Bueno, Iván. Pues gracias, Iván. Veo que estáis dejándole más tiempo al último para que pueda explayarse más. Me sabe mal porque si acabamos antes de las 7, el que venga a las 7 va a encontrarse que por equivocación que llega tarde, ya se ha terminado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Muy bien, hemos aprendido, por un lado, que la conversión es necesaria. Es necesaria. La conversión es ordenada por Dios. Es ordenada según la palabra de Dios. Y por otro lado, ahora entendemos la conversión es don de Dios. Y aquí nos referiremos a Efesios capítulo 2, versículo 8, que es un texto que conocemos bien de memoria. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y le corresponderá pues a Eric Rodríguez, que nos lo va a presentar. Pero lo leemos si os parece bien. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así, la conversión es un don de Dios.
como decía Iván, la conversión es ordenada, pero mis apuntes no lo son. Entonces, si me pierdo o algo, y también confiaba en que hablaran un poco más y yo tener la excusa de poder ir rápido. Entonces, nada. Como tenemos tiempo, pues vamos a leer toda la epístola de Efesios. Así. Vale. Efesios, bueno, un poco como ha hecho Raúl también para entender bien el versículo, Efesios 2.8, va bien al menos leerse en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 10. Entonces, bueno, como Pablo sabía mucho más que yo, vamos a dejar que lo explique él más o menos y yo iré haciendo pequeñas anotaciones. Efesios 2, del 1 al 10. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque por gracia sois salvos. Bueno, está muy claro, ¿no? No haría falta casi ni que explicara nada. Si leemos del 1 al 3, la verdad es que el panorama no es muy positivo, es un poco desolador. Estamos muertos en delitos y pecados. Delitos implica una condena. Pecados que implica separación de Dios. Siguiendo la corriente del mundo. Aquí, bueno, vemos un poco la importancia de ser diferentes. Lo que decía, bueno, perdón. Valerie ya me ha quitado medio testimonio porque ha explicado que estamos llamados a brillar. No se concibe a un creyente pasando desapercibido por el mundo, no tendría ningún sentido. No estamos llamados a ser una persona más en el mundo, sino estamos llamados a ser especiales, a ser luz. Y la verdad es que la luz entre las tinieblas pues destaca, brilla. Entonces, una conversión lo que va a traer a un creyente es que va a ser diferente. Y lo van a notar en el trabajo, lo van a notar los amigos, lo va a notar el entorno en sí. Entonces, es algo que nosotros nos podemos preguntar, ¿puedo ver una diferencia entre mí y mis compañeros de trabajo? ¿O puedo cuadrar perfectamente, pasar toda mi vida con ellos y que no haya ni un signo de que Dios está en mí? Seguimos con este discurso de Pablo. Estábamos siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el enemigo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, no solo estábamos separados de Dios o en desobediencia, sino que estábamos en el lado contrario, en el bando del enemigo. Estábamos operando bajo el enemigo. Entonces, ¿qué ejército ha ido a luchar contra otro ejército a salvar a los soldados de los demás? Sino ha ido a cargárselos al máximo que ha podido. En cambio, Dios no quiere eso. Dios nos quiere rescatar del diablo. Entonces, para que cojamos perspectiva, hemos pasado de estar con el enemigo, operando bajo su mandato, y la conversión
lo que ha hecho es transformarnos y pasar a formar parte del ejército de Dios. Este es el panorama que nos deja Pablo hasta el versículo 3. Estamos muertos, estamos en pecados, no hay nada que nosotros podamos hacer para acceder a Dios. Entonces, aquí viene lo que necesitamos nosotros, que es un milagro. No podemos hacer nada nosotros, solo Dios lo puede hacer. Y esto es lo que empieza a describir desde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, no solo nos rescata y ya está, sino que nos rescata con Cristo Jesús, que es lo más preciado que tiene, y nos hace sentar con Él en lugares celestiales. No sé yo, o sea, no sé vosotros, pero yo estoy seguro que no soy digno de sentarme en lugares celestiales con Cristo Jesús. No me parezco en nada, o sea que es un don de Dios, es un regalo de Dios que Él me resucite en Cristo y luego me siente con Cristo Jesús en esos lugares celestiales. Y lo hizo, ¿por qué? Lo dice aquí, por amor, porque nos amó. ¿Y para qué lo hizo? El versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, no solo ya estamos con Jesús, sino que encima, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea que, aparte, vienen más regalos, más regalos, más regalos. A nosotros que nos gusta tanto pedir, 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 pues Dios nos da, nos da, nos da, aunque no nos lo merecemos. Versículo 8, que me dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez lo repite, y esta es la idea principal de este texto de Efesios. Porque por gracia sois salvos. No por nada que hayamos hecho, no hay nada que podamos hacer nosotros que nos lleve a la conversión. Bueno, la conversión, lo que es la salvación, digamos. Podríamos pasar toda nuestra vida haciendo buenas obras, siendo la mejor persona que existe en el mundo, pero si no nos convertimos porque Dios ha querido, no podemos ser salvos. Entonces, eso es algo que Pablo, durante todas sus cartas y en este pasaje en concreto, quiere dejar muy claro. No hay nada que nosotros podamos hacer para acceder al Padre. Solo por su gracia, solo porque Él decidió, Él nos amó y Él decidió salvarnos, podemos estar con Él. Y es verdad, no somos dignos, yo el primero, no somos dignos de estar con el Padre, pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Ahora es cuando me he perdido un poco. Como decía, eso, es don de Dios, es un regalo. Como he dicho otra vez, es inmerecido, es un regalo, no lo merecemos. Las buenas obras no nos van a conseguir nada, pero sí, ahora no nos vayamos al otro extremo, las obras no hacen nada, no. Las obras van a ser un reflejo de la conversión que ya ha ocurrido. No podemos, estoy convertido, pero como he dicho, seguir en la oscuridad, en las tinieblas. Si sigues en tinieblas, si seguimos en tinieblas, seguramente es que no estamos convertidos. Y para que quede claro que es como el regalo de Dios, en el templo antiguamente estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, al que solo una vez al año podía acceder un sacerdote, al que incluso ataban con una cuerda del pie por si pasaba algo, pues poder tirar. Y cuando crucificaron a Jesús, este lugar santísimo, me he olvidado, estaba cubierto por un velo. Entonces, cuando crucifican a Jesús, este velo
se parte, lo dicen, no sé dónde lo he apuntado, en Marcos 15:38. Bueno, básicamente lo que dice es: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, o sea, de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Dios decide que el velo se rompa de arriba a abajo. O sea, es como si lo estuviera rompiendo él y decidiendo que, bueno, es que, perdón, otra vez, esto lo he explicado. En el lugar santísimo es donde se suponía que Dios habitaba. Entonces, bueno, aparte de ser omnipresente, era un lugar especial donde se podía encontrar la presencia de Dios. Entonces, al crucificar a Jesús, se rompe este velo y Dios deja de habitar en el templo y pasa a habitar en los corazones de todos los creyentes, de todos los que están convertidos. Y nosotros, los convertidos, pasamos a ser, a través del Espíritu Santo, un templo. Otro regalo de Dios, otro don de Dios que no merecemos, porque el templo para los judíos era algo muy, muy santo, muy sagrado, y que nosotros, los creyentes, pasáramos a ser templo de Dios, es un privilegio y es un don de Dios muy, muy grande. Y nada, bueno, no tengo nada más. Hemos visto que la conversión es necesaria, es ordenada y es don de Dios. Y ya está, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Eric. La verdad es que entre los tres hemos podido confeccionar un buen abanico para darnos una idea de la conversión, de lo que es la conversión. Algo que quizá la gente de la calle no pueda comprender ni entender fácilmente. El hecho de que vayas a una persona y le digas que tú necesitas ser convertido, pues a lo mejor se le abrirán los ojos y dirán, ¿y eso qué es, no? ¿Y cómo se hace y cómo se procede? Pero qué bueno es que podamos nosotros tener la idea, la necesidad de poder comunicar a los que nos conocen, a aquellos que conocemos, que es necesaria la conversión, que es necesaria convertir. Convertir no es ni más ni menos que dar media vuelta. Si vamos hacia un camino, vamos hacia ese camino, hacia la derecha. La conversión representa girar totalmente hacia donde nos dirigíamos y dirigirnos hacia el lugar contrario. Y eso es lo que también nos pide Dios a cada uno de nosotros. Entonces ahí tienes delante esa posibilidad de convertirse, de creer en Jesús, creer en Dios como tu Señor y Salvador. Y aquellos que lo hemos hecho es algo que podemos manifestar que ha sido lo más importante que ha podido ocurrir en nuestras vidas. Nuestra vida ha cambiado totalmente, no es la misma. Y te invitamos también a ti a que lo puedas experimentarlo de una forma muy especial. Que Dios te ama, que Dios quiere que le aceptes, que Dios quiere acercarse a tu vida y que si estás caminando hacia un lado, que te gires para caminar totalmente hacia el otro lado. Muy bien, nuevamente gracias Raúl por el agua, gracias Iván por tu explicación y gracias Eric también por esa conclusión final. Pues vamos a terminar, lo vamos a hacer buscando un himno, pero me gustaría, como al principio no lo hemos hecho, pues quizá mencionar algunos anuncios. Tenemos nuestro boletín allí fuera.